Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Explicado Pierde, el mejor podcast de comedia para charlar sobre la mejor escuela de comedia online de la historia de la humanidad, que es lallamaschool.com, ¿vale? Os podéis suscribir por 14 euros al mes y tenéis acceso a todos nuestros vídeos, todos nuestros cursos, vídeos de comedia, vídeos de escritura, vídeos de masterclasses, tenéis absolutamente de todo, ¿vale? ¿Estabas haciendo algo? No. ¿Querías hacer alguna apunte? No. He dicho vídeos. Fíjate, Alex, vamos a ver. Lo que ha pasado es muy bonito. Nadie te ha interrumpido. Lo que ha pasado es muy y te has bonito. sentido inseguro. El suelo se ha hundido bajo tus Sí, pies. me ha pasado esto. Me ha echado en falta. ¿Dónde está la Es que ¿sabéis qué pasa? Que hoy es muy bonito porque estamos en la Llama Store en San Antonio, porque en el piso de abajo van a hacer en directo el podcast de la Prados y de Raquel. Entonces, es Pena y pánico. Pena y pánico. Entonces es posible que Raquel me interrumpa desde otro podcast. Creo que esto puede pasar hoy. Sí, fíjate, estamos Crossover. a viernes, son las 7:10, conociéndolas, empezarán el podcast. Hay 46, 20, vale. Y meterán la cinta de entrada, hay 30 va a ser, entonces hay 30, es posible que se oigan aplausos. Puede ser. Bueno, si escucháis aplausos y rebombori, es Raquel interrumpiendo este podcast desde otro podcast para no perder la tradición, ¿vale? Fíjate, has arrancado diciendo, el explicado pierde, tal, y nadie ha hecho nada, ni Ya, un ya, gesto. pero estoy acostumbrado ¿Qué estás haciendo? Nada, Estoy acostumbrado a gestionar el caos. Y ¿Qué se puede? ¿Hay algún curso nuevo, Alex? hemos publicado una masterclass hecha por ti. No, yo estaba Bueno, yo le di a pero rec. tú llevas un poco de... Tú tiras del filo un poco. Sí. Con Kiko Amat, que ha vuelto a la Llama School, y es una masterclass que se llama Mala Prosa. Quique, véndela tú, que tú estabas ahí. Mala prosa. La cosa es que al acabar Kiko dijo, se me han vuelto a quedar cosas en el tintero, voy a tener que hacer una tercera No, ¿en serio masterclass, esto? te lo juro, tío. Ya. Te lo juro. Y dijo, y entonces es una... Te hace cliffhangers ahí, ¿eh? Es una masterclass que complementa un poco la primera masterclass que hizo en La Llama, pero así como la primera era un poquito más introductoria, en esta es un poquito más práctica. En esta da consejos sobre cómo detectar errores básicos a la hora de escribir. Escribir no ficción también, como por ejemplo adjetivar demasiado, etcétera, etcétera, pero también a la hora de plantear historias o básicamente... Hay una cosa, voy a bajar están hablando muy fuerte en el podcast de abajo. Bueno, pero no sé si entra. Pero No entra, pero me da por culo. Pero Raquel y la Prados, tío, ¿qué quieres? Pero esto ha sido Raquel que acaba de llegar. Los vecinos. ¿Dónde vas? De pronto estamos haciendo como el terrat de radio. Aquí que se está asomando. Estamos grabando un podcast aquí arriba, Bueno, aplaudir sí, pero poco más. Aplaudir y poco más, dice Quique. Vale, yo creo que se ha oído. Es el terrat de radio. Aquí ¿Alguien quiere hacer un personaje, la Yaya? Bueno, Kiko Amat, Son dos chicas nuevas que han cogido el piso de abajo. Lo bonito de... Raquel me ha preguntado, ¿me lo dices en broma o en serio? Y es como, no sé, igual ahora hacen el podcast como así. En SMR, ¿no? De repente. Raquel en SMR igual se anula, ¿eh? Igual se... Ojo. ¡Que sube! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡¡Raquel! Bien, estamos grabando. Saluda. Claro. Estoy grabando yo. Claro. ¡Hola! Habéis hecho ya. Bienvenido. Sí, pero sin Sí, ti no ha es lo mismo. pasado una cosa muy bonita y es que Alex ha empezado a decir, la escuela de comedia, no sé qué, no sé cuántos, nadie le ha interrumpido y se ha quedado Y como... me ha agobiado. Sí, se ha perfado, Claro. Es que hay que interrumpirlo. No, Se no, ha no, quedado- Tiene que coger el testigo. No, pero No, está bien, está todo bien. y Yo me no es- acostumbraré. No es de natural interruptor, Ya, ¿sabes? ya. Pero llega pronto. No, la verdad es que Bueno, pronto no, a la hora. Pero- Tampoco le pedimos más. ¿Puedo aplaudir? ¿Se puede? Podéis aplaudir. Sí, hombre, sí. Podéis aplaudir, Claro, pero claro. estabais de cháchara todos. Pero ¿no? intentar que no haga mucha risa hoy el vuestro No, es que no podcast. creo que haga mucha. Vale, perfecto. No, siempre hacéis bastante. No, La pero verdad intentar que medir la hacéis risa bastante bien. Que soy lo mejor, os quiero mucho. Raquel, ¿Sabéis de qué vamos a hablar? Me lo ha dicho Irene. ¿Lo puedo decir yo? Vale, pero... Sí. Vale, bueno, un momento. Hablo del patrocinador y ya das tu paso a la cortinilla. SiteGround. SiteGround, el mejor hosting del mundo, ¿vale? Tenéis un link en la descripción del vídeo y de los podcasts para si queréis pillar un hosting y dar soporte a esto. Vale, hoy en Explicado Pierde con Javier Rueda, Quique García e Irene Minovas vamos a charlar sobre... Miguel Noguera. Miguel Noguera. Miguel Noguera. Miguel Noguera. Miguel Noguera.
Están entrando muchos alumnos a la Llama School, os lo digo estos días. Apuntaos, pues si no estaréis como al final de la clase y lo veréis muy de lejos. O sea que se ven los apuntaros. vídeos más pixelados. Más pequeñitos, de lejos. Sí, ah. sí. He insistido en decir vídeos porque hay gente que dice, ¿pero cómo va? ¿Cómo va? Está todo en vídeo, ¿vale? Que hay veces que la gente no se entera. Tú le das al play y ves los cursos. Sí, o sea, y es Ya verdad está. que Javi a veces dice, lo explicamos mal, pero yo también pienso. Vamos a ver, salvando las distancias. Netflix explicó el proyecto un rato. Quiero decir, ¿nosotros cuántos años llevamos? 5, Ya, 6, sí. 6 desde la pandemia. Bueno, pero tampoco lo explicamos cada semana esto. Entonces, yo no no hace digo falta... que lo expliquemos mal, digo que a veces lo damos por supuesto. No, Está bien, está sí, bien. no. ¿Sabes qué pasa con la Llama School? Que explicado pierde. ¡Bum! Boom, Minovazo. Que se El primer suscriban minovazo. y van a ver, entonces ya lo que... Lo que es, el o sea, primer que no minovazo. hace falta explicarlo mucho. Eso es. Es verdad que Javi luego se le cae y dice que la gente es subnormal. Bueno, tenemos un vídeo La donde gente es tontísima, la gente es basura. Si es que los vídeos son para nosotros, no los tendría que ver nadie. No tendría que haber alumnos, porque los vídeos son para nosotros, que no aprendan. Si total, para las mierdas que van a hacer, se pone súper desesperado. Es una cosa, o sea, es como Javi, míratelo, Sí, trabaja sí. esto. la gente no me gusta. Estoy llenando minutos porque el explicado pierde de hoy. No hay que llenar nada, lo vamos a llenar a saco, ¿eh? Da para mucho. Vamos a hablar de Miguel Noguera. Yo tengo una pregunta, a ver si me la sabéis responder sobre esto, pero acaba tu intro. Tema inagotable del que yo no me he preparado absolutamente nada. Me he visto hoy hay una masterclass de Miguel Noguera. Sí. Él insiste en que no se llame masterclass, él insiste en que se llame entrevista no pagada. Él no quiso cobrar nada por la entrevista. Se negó a cobrar. Sí. Se negó a cobrar, no quiso cobrar una masterclass. Él va respondiendo una serie de preguntas que le han hecho los alumnos, lee las preguntas con rentintín y las contesta de muy mal humor. Muy enfadado en su sofá. Y hace patente el mal humor y dice, bueno, este mal humor es interesante. Esto no sirve para nada, ¿no? No sirve para Esto no nada, sirve para esto nada. está en La contra. típica pregunta de Sí. ¿de dónde sacas tus ideas? Dice, claro, ¿esto qué interés tiene pedagógico? Bueno, da igual que no tenga ningún interés pedagógico porque no es una masterclass, es una entrevista que, como le dejé claro aquí, que no me puede pagar, aunque quiera, no puede pagarme porque lo estoy diciendo. Él la hace muy enfurruñado, aún así es muy interesante para aproximarse a cómo trabaja Miguel Noguera, cómo se preparan los bolos, etcétera. Pero lo cierto es que Miguel es inagotable el contenido y él, la persona, es posiblemente, es amigo mío. Tenemos que vigilar mucho lo que digamos porque Miguel está viendo esto. En directo, ¿Tú crees? además. No en directo. Ah, vale. Pero lo va a ver 100%. Miguel, se busca, Miguel, lo estás viendo. se busca en 100%. Google y se busca en lo YouTube. cierto es que Miguel, te queremos mucho. No. No digas eso, que se pone nervioso. Bueno, pues no te queremos. Lo cierto es que, claro, ahora vamos a hablar de Miguel y él no va a tener oportunidad de réplica. Ujú. Bueno, pero esto como todo el mundo que pasa por... No, pero fíjate que a Miguel tuvo oportunidad de venir a un Oh, lo voy a decir, lo voy a decir. Oh, lo voy a decir. reprochito. A Miguel se le invitó a venir a un explicado pierde, en concreto el explicado pierde de la Llama Fest. Dijimos, vamos a hacer como es en directo y con público. De este año. De este año, vamos, que venga Miguel, que juega en casa, somos amigos. Que decir, es un invitado que tenemos. No se le va a pagar si no se le va a pagar quieres. si no quieres, un invitado al que admiramos y tal. Y no quiso. Entonces hoy podemos decir lo que queramos de Miguel. Oye, pues está en su derecho de no querer es muy venir. a bonito este porque- podcast. Sí, Yo lo sí. entiendo, yo tampoco quería venir hoy, ¿me entiendes o no? Pero es como en estos programas Nadie quiere de estar Nadie quiere haciendo estar esto. es como en estos programas de investigación de hemos llamado a este representante y no ha querido contestar a nuestras preguntas. Se ha negado a dar su versión de los hechos. Se ha negado, entonces, bueno, ya está. Solo quería dejarlo patente. Que Miguel, si oyes alguna cosa que te molesta, No estás aquí para puntualizarlo. perdiste un tren llamado Explicado Pierde. Ya, ese tren ya despegó. Pero fíjate que es absurdo esto que estás diciendo porque si hubiera... O sea, no venir ha hecho que hagamos un podcast dedicado a él. Le ha salido muy a cuenta no venir. En el que encima vamos a promocionar su nuevo libro que se llama Noguera 100. Claro, es que es increíble. O sea, le ha salido muy rentable esto. Así vaya, ¿eh? Te la ha jugado sin darte Él ha cuenta. jugado- Tocotó. Miguel ganó una vez más. Él está Miguel en su ganó casa. una Sin vez hacer más. Mira, yo Está en su casa acariciando a su gato y riendo muy fuerte. Vamos a hablar del tema. Yo la primera vez... La pregunta que os quería hacer era que no sé si os acordáis de esto, pero me gustaría que... ¿Sabéis como cuando hay algún evento histórico? que ¿Cuál fue te tu di- primer noguerazo, no? Eso. ¿Cuándo oísteis hablar por primera vez de Noguera? Lo recuerdo perfectamente. Vale, yo Yo también. también. Vale, es guay Vale, esto. va. Vamos a Y de hecho, esta conversación la he tenido con Ah, vale. con bastante gente, esta pregunta, y de hecho había pensado
hablemos de esto. ¿En serio? Buah, Te lo Quique. juro. O sea que Buah, hasta tío. aquí se acaba lo que yo había preparado del podcast. Me lo has robado. Que Hostia, si lo no, no siento, había hecho tío. nada Es que más. yo también es lo único que me había preparado. Pero me parece una muy buena primera pregunta, muy buena introducción, porque es verdad que la primera vez que ves a Noguera te peta la cabeza y ya nunca más ¿Tú, a... ¿cuándo fue? La primera. Sí. No recuerdo el año, sería el año 2004, 5, por ahí. Por ahí. Porque Miguel estudió Bellas Artes en Barcelona. Sí. Yo también estudié Bellas Artes. Oh. ¡Hostia! En Barcelona. Ojo. Toma. Entonces, su primer ultra show ever fue en la Facultad de Bellas Artes. Toma. Era como una obra que él proponía performática y yo estaba allí. Pero Nos ha en el ganado. primer por Ultra por Show. fecha nos ha ganado. Tú estuviste en el primer Ultra Claro, Show. sí. es- el era otro en la día Facultad hablamos de Bellas de Artes. Get on Your Knees, Sí. de Jacqueline Novak. Jacqueline Novak. Me salía Caitlyn por algún motivo. Y Irene deslizó, como que no cree. Ah, sí, yo la vi, Yo la vi. la vi en en Broadway. Y hoy estuvo en el primer Ultra Show. En fin. Dos victorias seguidas. Muy pronto. Yo lo conocí mucho más tarde. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue aquel primer Ultra Show? Esto es muy interesante. Bueno, claro, en realidad Y era Miguel un- no puede contar su versión. Eso es lo que más me gusta. o sea, hay Miguel se grabará viendo este podcast, gritándole a la pantalla y lo subirá a internet. Y será el video reaction. Oh, eso molaría que lo hiciera. Claro, hay distintos itinerarios en Bellas Artes, entonces tú a partir del tercer curso te puedes especializar en escultura, pintura, ¿qué más hay? No me acuerdo, vídeo. Y entonces hay uno de los itinerarios que es haz lo que quieras. O sea, te puedes hacer cualquier Itinerario cosa. Montessori. Sí, súper libre. Y allí iba todo el mundo que no sabía muy bien qué hacer, básicamente. Pero eso no era Y ya es la lo que- propia carrera. O sea, es un No. filtro más de no saber qué hacer De no con tu saber vida. qué hacer con tu vida, exacto. Allí van Siguiente los que pantalla, ¿no? Vas realmente- afinando ahí, llegando a la pureza de la incertidumbre. Total. Y todos los que hacían performance se metían allí. Y entonces, claro, él planteaba aquello como una performance artística. Es que es total, Es que es total. eso. Y Es hubo, que es eso. hubo risas. ¿Recuerdas si hubo risas Sí, en el sí, la gente se reía. Ah, muy que bien. se reía? Es que yo creo que es un cómico que nace, bueno, un cómico, no sé si él se define así, no sé, no te enfades, Miguel, pero creo que él que ha hecho comedia, pero creo que nace desde un lugar muy distinto. ¿Cuál fue vuestra primera vez? Yo fue bastante más tarde que yo ya fue Para esta Llama Fest. post Magba. Digo Post- post Magba Vale. porque gran parte del público conoció a Miguel. Yo creo que hay, digamos, la gente más normalita como yo conoció a Miguel de dos vías. O a través de, o después de dos ultra shows que hizo en el Magba, vestido con el traje original de Boomer. Boomer. Chicles Chicle. Boomer. ¿Eso fue en el Magma? ¿No fue en un banco? Y Me sonaba también que en había el sido un Goya, banco. creo. Vale, vale. Eh, Estoy confundiendo bolos, seguramente. Sí, estás comiendo bolos. Los primeros así grabados que se podían ver en internet, un espectáculo de 1 hora, donde él suda mucho dentro del traje de Boomer. Es decir, aquello es visualmente muy potente en aquel momento, especialmente para una generación para la que los chicles Boomer, quizá ahora sí que se está oyendo cómo empieza Pena y Pánico, para los que chicles Boomer era una cosa de nuestra infancia. A los chavales de hoy en día chicles Boomer les suena a, efectivamente, Boomer. Y yo lo vi en ese momento, que me lo pasó Xavi. Pero mi ¿cuánto socio dura en el este Mundo aplauso? Today. Y ¿Cómo las quiere la gente? Y creo que gran parte del público descubrió a Miguel Noguera vía Venga Monjas. O no, con el famosísimo Llámame Claudia. Llamadme Claudia, un cortometraje. Media horita, buena. Sí, una de las primeras intentos más cinematográficos un poco de Venga Monjas, ¿no? Que pasaban del sketch cortito para YouTube a una pieza largota, además con falsos anuncios, bastantes recursos, que era bastante... Pero yo creo que lo del Magba es anterior. Y yo lo conocí con los ultrashows del Magba y me costó mucho entrar, ¿eh? O sea, su propuesta, ahora tú ves a Miguel y él domina mucho más la escena, está calmado, han pasado muchos años y tiene muchos más recursos. Él, en esos primeros ultra shows,
tenía aquella muletilla que dejó de usar, que era la idea de. Joder. Joder, lo usó a posteriori. ¿Ah, sí? La idea de, no sé qué. Y no como ideas a medio desarrollar. Cosas que. Esto lo explica en la masterclass. El Cosas saben que aquel de no querer. Sí, un poco. Que creo que dejó de usarlo precisamente cuando vio que se podía convertir en muletilla, ¿no? Lo de la idea de. Luego, después de explicar cómo lo conocimos, intentamos explicar lo que hace, porque quien no lo conozca puede estar guay intentar explicarlo. Porque quien no sepa nada puede Sí, ser... es complicado, además todo lo que hace es muy parecido, pero claro, es como muy... tiene la parte teatral, los libros, escribe muy bien Miguel, aunque Seguro. sus últimos libros son más gráficos. El primero, Ultraviolencia, tiene parrafotes y escribe muy bien. Y de hecho, Miguel también habla muy bien, tiene mucho vocabulario. Tiene el podcast. Canta. Y todo, empieza todo los es, ultrashows cantando. todo es lo mismo, pero todo es distinto. Entonces es complejo de. Es complejo de, Es como, de explicar. básicamente creo que el concepto de su... La idea ¿Cómo de- lo llamamos? ¿Arte? Es que no tengo Sí, ni ¿no? idea. Sí, Sí, ¿no? sí. Es el mismo para todos los formatos los que trabaja, que son los que decía Quique, y es básicamente entrar en su universo y en su manera de ver el mundo y en sus puntos de vista y en sus locuras. Y de distintas maneras lo plantea. ¿Tú, Javi, Sí, cómo es que conociste a Miguel? Yo es que no recuerdo exactamente qué bolo era, pero es un vídeo que vi de una actuación suya que era como en un local subterráneo donde estaba llenísimo de gente y la gente estaba sentada en el suelo, tirada en el suelo y demás. Y entre el público estaba Berto Romero. ¿La Cova del Drag puede ser? No lo sé. No, yo creo Es que esa es Barcelona, una. sí. Sí, que él está en unas escaleras. Exacto, hay unas escaleras en Sí, un lateral. Sí, sí. Y ese fue un vídeo que en su momento se compartió muchísimo por la novedad de quién es este tío y la reacción que estaba generando en el público. Y entonces era como una cosa que se iba moviendo como por internet. ¿Has visto esto? ¿Has visto aquello? Y esa fue como la primera vez que lo vi yo fue a través de esto de internet. ¿Y te entró bien o...? Sí, yo no recuerdo tener un proceso de adaptación con Noguera, porque es que ya no es tanto que si te hace gracia o no te hace gracia, sino si te peta o no te peta en la cabeza. Entonces ya si te parece interesante desde el primer momento, luego ya encontrarás la gracia A mí o no. la propuesta formal, y yo creo que eso es en parte el buscado, la propuesta formal me echó un poco para atrás por la agresividad de la puesta en escena. Él salía gritando, Sí, sí. arrojándote esas ideas a medio hacer, y el show, que para mí es historia de la comedia, los shows grabados del Magba posiblemente no son sus mejores shows porque ha hecho miles más. Sí. Pero aquellos, el traje de Boomer, tal, el hecho de que fueran los primeros de larga duración que llegaron a internet, porque hay mucha cosa muy antigua de Miguel en YouTube si se busca. Y ultra shows enteros. Bueno, muchísimos, sí. Pero los del Magba para mí son importantes en el sentido de por ser los primeros, pero como eran tan largos y yo estaba en aquel momento trabajando en una oficina, pues lo puse de fondo hasta que entré. ¿Sabes? Entré en el propio ritmo de Miguel y Claro, lo que hace es. recuerdo 2 o 3 chistes en concreto que fueron los que me hicieron muchísima gracia, que me parecieron ideas muy bonitas. Sí, ya sé una frase además que en casa con Xavi o con Avi yo uso habitualmente, es una muletilla. No te voy a negar el aplauso, no te vamos a negar el aplauso. La idea de que el monstruo de Amstetten acuda a un programa de televisión Oh, sí. Vale. y por la propia Inercia del de programa, la ¿ok? realización. No, sí, claro, Sí. es como, vale, Con todos ustedes, no Sí, con sí, todos sí. ustedes, el monstruo de Amsterdam. Eso, Ahí hay un aplauso. hay que aplaudir, sí o Al- sí. Y esa idea me pareció muy bonita. Y lo de no te vamos a negar el aplauso es una frase que en mi caso se ha convertido en refrán y es como, sí es de Miguel. ¿Tú, Alex, cómo lo conociste? Yo creo que igual fue después, bueno, seguro que fue después, porque si tuviste el primero, Claro, o sea, pero es que era no- hace mucho tiempo y yo recuerdo que unos amigos míos que eran del mundo de la música y tal, y tenía unos amigos que eran publicistas. Y
Y entonces me dijeron que había un bolo de un tío de no sé qué y fueron, pero como una cosa como de invitaciones, una cosa casi clandestina rara. Y ahí es la primera vez que oí hablar de Miguel Noguera. Entonces luego ya busqué y me informé y me dijeron que hizo el bolo como cubierto con unos plásticos, rollo como separado del público, como no quiero tener contacto con el público, y una cosa un poco rara. Y volvieron, yo no lo vi, pero lo recuerdo a ellos fascinados. Y me transmitieron como una cosa de, guau, tío, esto es la hostia, esto es súper no sé qué, como mínimo no hemos visto nada igual, tal. Y recuerdo que me despertó un interés muy heavy, que creo que la primera vez que alguien le habla a alguien de Noguera, lo haces como, no sé, a mí me cuesta no venderlo con entusiasmo, ¿sabes? Porque es algo que creo que es tan guay descubrirlo como algo tan diferente, tan nuevo, tan único. ¿Cuántos novios, y siento el sesgo de género, pero podéis entender que esto se da, cuántos novios habrán llevado a sus novias a un ultra show para que ellas acaben horrorizadas, ¿sabes? O sea, Sí, ellas... sí. Es justo lo que te iba a decir, porque a mí me ha pasado esto también de querer enseñarlo a alguien que me cae bien y que creo que le va a entender y que le va a molar, y se lo vendes de una manera como muy entusiasta y luego no le gusta Ya. a esta persona, porque es que es del tipo de... Es que creo que no se puede vender de con propuesta hype. claro, o lo amas o lo odias. Pero creo que esto es importante, porque a mí me Es que pasó no, lo mismo. Es que no es para todos. Si tú lo vendes como que te gusta mucho, pero has de ser consciente de que puede que no guste a todo el mundo. Sí. Un poco con Jacqueline Nova en el capítulo anterior. Sí, era un poco pero- eso. Mola mucho, pero no le va a Creo que hay entrar a algo todos. Para de todo el expectativas mundo. cuando, Sí, cuando sí. lo planteas. A mí creo que a mí me pasó lo que le pasó a tu amigo o a tu amiga, no sé qué, o a la gente que no le ha gustado Miguel. Me ha pasado con The Rehearsal, que ya lo sabéis. Entonces, me la ha vendido gente de mi entorno como, ¡buah, esto es lo mejor, hay que verlo, esto tal! Y luego lo veo y digo, joder. Y como casi como de una manera casi reactiva, no sé ver aquello como es. Porque hay como, hostia, no hay para tanto, coño, es de pesados, ¿sabes? Y creo que esto puede pasar con Noguera. No sé si es el mejor ejemplo eh, para un no es para tanto, en, pero en- bueno. En casa llamamos a eso el efecto U2. U2 yo considero que es un grupo mediocre, pero si de repente encontraras un vinilo de U2 y lo compraras porque vale €1 y te lo pusieras en casa, dirías, ¡buah, este es el mejor grupo de la historia! Sí, estoy de acuerdo contigo, es un poco eso. Sí. Exacto. Entonces yo creo que bueno, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando conoce a Miguel Noguera, espero. Pero Yo creo que cualquier persona es que, claro, reducirlo a la comedia me duele, porque además estoy seguro que a él no le hace mucha gracia, aunque él admite que lo que hace es humor, y cuando habla de si una idea funciona o no, se refiere a las risas que puede provocar en el público como medidor de que aquella idea Sí. se ha entendido. Reducirlo a la comedia creo que es quedarse corto en lo que él hace. Y esto es lo bonito, no de lo que hace, sino de la comedia en general o del arte en general. Y es que no sé si la comedia es un género. Es verdad que cuando tu principal objetivo es generar la risa o la hilaridad en el público, aunque sea por dentro, se supone que lo que haces es comedia, pero yo no claro, sé si él empezó con este objetivo. Y, no lo sé, y yo creo que creo que muchas el- veces su objetivo es, creo, no lo sé, pero creo que llegar a donde ha llegado él, creo que ha tenido que pasar por 1000 momentos en los que no había risas y había estupor y yo creo que Miguel puede ser de los cómicos, lo voy a llamar cómico, pero bueno, ya me entendéis, que habrá visto más gente irse de un show seguramente. no lo sé, porque yo creo que si vas a verlo... Ya, pero gente que no sabe qué va a ver, porque Miguel está actuando regularmente con su espectáculo, que es el Ultra Show, en el Goya, y habrá gente que va a ver un monólogo del Club de la Comedia y de repente está ahí, ¿sabes? No sé si Puede recoge pasar, mucho pero- público de Atrápalo, digamos. Yo No. creo que más... ¿Por qué no salimos de dudas y leemos cómo se define en su propio libro? A ver. Venga. Esto es de... Bueno, claro, es que la primera página de este libro... Bueno, el este prólogo... es el último libro de Miguel Noguera, se titula Noguera 100. Ya aprovecho, ¿no? Para hacer no de librero por venderlo yo, sino por vender el libro. Ya que lo está sujetando Alex. Es una antología de Daily Beast, que era no un blog, sino un hashtag, una etiqueta que lo usaba para publicar cada día contenido inédito en sus redes sociales, básicamente Twitter, Instagram. A veces eran fotos que se encontraba, a veces eran piezas más noguerianas, es decir, de dibujos hechos por sí mismo, a veces reflexiones, fotos del móvil, y debía tener, lo estuvo haciendo unos años, debe tener como 1000, y este libro recopila unas cuantas.
No define ningún oficio, describe lo que simplemente, pues esto, nació tal, ha hecho no sé qué, Miguel Noguera residió de los 3 a los 18 años en Mallorca y se estableció definitivamente en Barcelona cuando recaló en la ciudad para estudiar Bellas Artes. Allí trabajó como camarero. Allí conoció a Irene Mino, de pronto. Allí ¿sabes? trabajó como camarero y teleoperador, tanteando incluso la posibilidad de opositar auxiliar administrativo. Los vídeos de sus primeros ultra shows, performance, es que yo creo que es esto, es que lo que hace, Es un performance. en las que declamaba sus anotaciones en lugares inusitados, llamaron la atención de Manel Fuentes, que le ofreció una breve sección Ay, sí, en ya- Cataluña sí, Radio. sí, sí. Publicó Hervir un oso con Jonathan Millán, que es el primer libro que yo he visto de Miguel Noguera, que ahí él no dibuja, él solo son las ideas, como si No, dijéramos. sí, hay dibujos suyos. Ah, ¿no son de Jonathan Millán los Sí, dibujos? hay unas páginas amarillas. Ah, que son con dibujos de Noguera. abigarradas, que son más. Hostia, pues no me acordaba de esto. Y Hervir un oso es Y poco después se convirtió en autor de Lucky Books, con el que ha publicado con 8 libros. Desde 2011 lleva a cabo regularmente su espectáculo Ultra Show en distintos teatros del país, siendo esa su principal fuente de ingresos. Y ella termina diciendo, y también tiene un podcast llamado Infra Show, que es lo peor. Sí. Esto es la última frase. Bueno, pues El podcast. él mismo evita definirse. Es que es ya así. está. Él evita definirse. Creo que pese a que lo hace enfurruñado y diciendo esto lo he contestado 1000 veces, la entrevista más quirúrgica que se le ha hecho a Miguel Noguera es la que está precisamente en la Llama School, donde él admite que lo que hace está o pretende ser en parte arte conceptual, pero tampoco puede, o él admite que huir de la etiqueta de comedia o de humor estaría mintiendo, como la rata que es. Lo digo si estuviera aquí podría... De pronto, Sí. ¿no? De pronto ataques gratuitos. Porque se puede. Yo, para medir la... Ahora ya no tanto. Creo que cuando Miguel explotó en circuitos alternativos, por circuitos alternativos me refiero a pues cultura de internet de hace 10 años, 15 años, creó mucha escuela con esto de la idea de... Sí, sí, veía a sí. esa gente haciendo cosas muy parecidas a sus propuestas, tanto en humor gráfico como simplemente tweets, por así decirlo. Incluso en stand-up, algo. Y en y en stand-up había stand-up. gente que noguereaba. Eso Sí, sí, pasaba. sí, sí. Era Sí, una sí. Uy, a cosa- saco. Sí. El deje este. Sí, Había sí, mucho, sí, 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 la, sí. la cantarella, ¿no? La música. No vamos a decir nombres, pero había, Sí. había semiclones. Y hay algunos que te dicen, este empezó así, es como, y aún ves retazos. Y lo digo no digo nombres porque sé que puede molestar, pero me parece completamente legítimo. Poca broma. Es Sí, que sí. el martes pasado vi por primera vez a un cómico en un Open Mic de aquí Barcelona y noguereaba. Y no quería Todavía hoy. Todavía. Sí, sí, Todavía claro. hoy. Yo estaba en ese Open. No era yo, ¿no? No eras tú, Ah, vale. pero bueno, Ya si está. te acuerdas, Sí, hostia. había un La idea de ser chico- autónomo, ¿no? Ya, no. Pagar por no lo trabajar. pensé, pero pensaré. No me viene. Vale, luego lo hablamos. Sí. ¿Cómo sería Alex Noguereando? No voy a hacer la de Miguel Noguera, tío. La Sinis verdad es no- que me sabe mal porque yo hace... la última vez que vi un Ultra Show en directo fue en un entorno raro en 2020, el verano de la pandemia, que hizo En el Cruilla. en el Cruilla XS, aquella edición pandémica que se hizo, que yo recuerdo con mucho cariño. Y le programa, bueno, Tomás, que era quien lo programaba, le programó una tarde donde, además, prontito y tal, y lo recuerdo como algo súper agradable. No muchas risas, porque era muy difícil reír con mascarilla. Había menos Público, público por densidad. Sí, distancia. pero recuerdo como una cosa... Y que él salió pues descontento, porque era difícil salir contento de aquellos shows. Como cómico, quiero decir. Y yo hacía mucho que no lo veía, y ahora arranca sus ultra shows de una forma muy suicida. Ya desde hace años que los arranca así. El canto, ¿no? El Sí, canto este. Miguel le gusta cantar y canta muy bien. De hecho, Canta en una coral. Sí, sí. canta en una Oh, coral. Y arranca... tengo una anécdota de esto. Arranca afinando y empieza a soltar palabras y construye una historia con las palabras improvisadas que le vienen. Es decir, es flujo de pensamiento y también intenta construir unas palabras y contar la historia mientras deja de cantar. Y luego comenta la canción que ha hecho desde fuera, que es una cosa muy típica de Noguera, que es decir... El autocomentario. El El meta. autocomentario, sí, que es una cosa que a él le permite seguir hablando sin parar, y si haces esto, es fácil caer en comentar lo que acabas de decir porque tienes que asirte a algo, y él lo hace a veces hablando en tercera persona en plan, jaja, se equivoca. Es una capa de ironía que también te ayuda en el escenario como a defenderte de lo que está pasando en cualquier Sí, momento. sí, Como- sí, claro. Es como tener un piececico. Y yo creo que tiene fuera. muchos rasgos como este
que lo hacen realmente genuino. O sea, yo no... ¿Sabes? Si tú ves a un cómico de stand-up o aquí, puede ser muy original y puede ser muy guay lo que te está diciendo, pero al final está usando estructuras bastante... A no ser que haga... Y Miguel no hace esto. Y creo que eso le da un valor que es muy guay. Y no sé, a mí me gusta mucho que exista, que haga lo que hay hace. cierta voluntad de eso, ¿eh? O sea, Ya me imagino, claro. Hace un año, cuando hicimos una tarde de lecturas divertidas, que estaba Irene también, donde dijimos, vale, vamos a leer textos humorísticos en voz alta. Es decir, no es un show de stand-up, aunque pueda parecerlo, pero si tienes ya sea un relato o un listado de reflexiones, tal, ven a leerlo a la llama. Que esto es muy lo que haces tú cuando haces stand-up también. Yo esto lo hago bueno, un en tu poco. show empieza leyendo un texto tuyo, tú mismo. Y vino Miguel de público. Hemos hecho un montón de shows de comedia en La Llama, nunca ha venido a ninguno porque no le interesa. Otro reprochito, como se estáis poniendo. Claro, yo luego hace muchos años que no voy En el siguiente va a venir él a defenderse. En el Y siguiente creo que vive plegado. por Sant Antonio, es que, Y- claro, no se entiende muy bien esto, pero bueno. Claro. Vive enfrente de la tienda, Vive- de hecho. sí, Está ahí mismo saludando, de hecho. En el sofá. Y vino De pronto ahí. y vino Diciendo, aquella "Bueno, voy a entrar". y vino aquella tarde y le dije, ¿cómo es que has venido? Y me dijo, bueno, para para estar tranquilo viendo que sigo haciendo algo. Quiero decir, hay cierta voluntad de Qué bueno, qué bueno. marcar esa distancia, ¿no? Bueno, así de snopes, ¿no? Bueno, es que Quiero hay decir, cierta genuinidad en lo que hace, precisamente. Es que cuando vemos a alguien haciendo X cosas, decimos Noguerea. No decimos que Noguera está haciendo lo de otros, sino que otros están haciendo lo suyo. No, claro, porque ha encontrado algo tan único, tan puro, tan suyo, que es yo sí, identificable si pudiera- con él todo el rato. Si pudiera, lo que pasa es que es muy difícil hacer esto porque creo que hay que. Y, Pero si pudiera enseñar Sí, un sí, humorista. ¿Qué ha Ya, sido no, esto? no, iba a hablar, pero estaba Un gritito muy gracioso. Así como, Bueno, esta es mi aportación a esto es lo que hace Alex en el escenario. Si pudiera enseñar como por detrás. yo estoy intentando levantar este podcast. Sí, sí, con bueno, todo yo el iba a decir cariño algo. que le tengo a Miguel y lo estáis hundiendo. Se nota todo el cariño que Se le nota, tienes. se nota. Es muy fuerte, es muy Si fuerte. pudiera enseñar un humorista español un humorista, artista, lo que sea, un creador español, sería ¿A quién? ¿A Miguel. los extraterrestres? No, al mundo. Y dirían, hombre, Miguel, estabas O aquí. sea, no, o sea, del mismo modo. No, Lo de- enviamos nosotros. Hombre. o sea, ¿sabéis cuando Netflix hizo como una colección de stand-ups del mundo? Ah, y, sí. y había como algunos franceses, No, ni italianos, idea tal. de esto. Tienen Pues- varios años, creo, ¿no? Lo hicieron durante algunos años. Y es un- español como no había un ninguno y yo recap. pensaba, ostras, ¿a quién pondría? Y eso fue una conversación, no me acuerdo con quién, y fue como, pues dices, cómicos de stand-up más al uso, pero muy buenos, y de repente dices, no, Miguel. Creo que si como naturalista tuviera que enseñar algo, sería lo que hace Miguel. ¿Funcionaría? No. Creo que funciona un show suelto de Miguel, así random. Hostia, no lo sé. No sé si tienes que comprar ciertas Bases antes, ¿no? claves. Eh, Yo recuerdo un momento en el que a Avi no le gustaba. Yo le puse los shows del Magba en los que se había vestido de boomer, no le gustó. Le puse otras cosas, no le gustó. Y fuimos a un ultra show en el Alexandra, es decir, hace un montón de años. Ya. Hostia, antes de que fuera un mango, ¿eh? Y ella estaba. No, en el Alexandra, no, en el Teatro Aneu. Me he confundido, en el Teatro Aneu allá en Gracia. Y... No sé si el teatro ni ahora es un mango. No, No lo de es. momento. No lo es. Ahí, sí, yo me acuerdo que hacía ahí los... Y no. Y ahí estaba todo el mundo pues riéndose y tal, y ella pues ok. Y de repente, porque Miguel a veces se apoya en el PowerPoint, en imágenes, y salió la imagen de el fraile este de papel que te dice el tiempo. Hombre, sí, claro. Y Miguel había estado hablando de Sergio Dalma. Un buen rato estuvo hablando de Sergio Dalma. Y de repente cambia el PowerPoint y sale el fraile este. Y había aquello, pasar de Sergio Dalma al fraile, de repente empezó ella sola, el teatro en silencio. Como el teatro esperando, vamos a la siguiente idea, ¿no? Vamos a la siguiente tal. Y ella sola, el cambio, ¿no? muriéndose de risa. Incluso Miguel, que no nos conocíamos, se quedó un poco, trastabilló un poco Ya. de la carcajada absurda de Abby. Y fue ahí, y a partir de entonces sí que empezó a interesarse por Miguel, y de hecho las primeras, no, creo que no fuimos nosotros los primeros, pero
creo que sigue siendo La Llama el único sitio donde puedes comprar dibujos originales de Miguel. Y de las primeras expos de Miguel debió ser Avi quien la montó, de Miguel y de Jonathan, donde se metió un Cristo Mal que tengo yo. Bueno, Oh, qué guay. Bueno, Cristo Mal, esta es otra. Es que es ha logrado... O sea, las ideas que él dice en sus ultra shows en el escenario, además las dibuja, porque como habéis dicho, pues no sé si lo hemos dicho, pero él hace los dibujos de los libros que ilustra. Y Cristo Mal creo que es casi un icono como de la comedia, ¿no? Sí, sí, hay camisetas incluso. Sí, he visto. y en Yo la tengo. en el camiseta. curso de Pardina, de La Llama, de Ramón Pardina, que es un curso que es de los mejores que tenemos, que es de recursos literarios para hacer comedia, básicamente. Utiliza en más de uno y en más de dos dibujos de Noguera para explicar un concepto por ejemplo, hay uno que es la inversión de la realidad, que es también otra viñeta icónica de Noguera. Y perdón, Irene, que creo que te he interrumpido. No sé qué estabas diciendo. ¿Te acuerdas? Para no perder el hilo. Fíjate, ahora es que te has pero interrumpido da igual, a ti mismo. ¿Ha detectado su machismo? No es importante, no es importante. Bueno, y entonces la viñeta esta es un tío en un lavabo y va a salir del lavabo y abre la puerta y pone está ocupado y el pie porque muchas viñetas es la viñeta y un pie que acompaña esa viñeta, estilo New Yorker o sí, en este rollo, ¿no? Y el mundo está ocupado, ¿no? Y entonces eso lo utiliza pues Pardina en este caso para explicar y el recurso de la inversión de la realidad, creo que es ese, y el Cristo Mal es un icono súper heavy se tiene ideas que son más mainstream, que cualquier persona las ve, o estas viñetas, y luego ya va ideas como de ultra mega concretas, jugando con lo físico realmente, con equilibrios de elementos, con la gravedad, con la... A mí había uno que correr rezando. Sí, claro, es que la idea Es ya a mí me hace un mucha gracia. dibujo de un cura con las manos juntas, correr rezando. Es que ya... es que es la hostia. A mí lo que me parece interesante es que hay chistes y conceptos de No me recordaba Miguel, de algunos son, porque a Miguel le interesa mucho la violencia, la carne, Sí, el cyberpunk, la tecnología, tornillos atravesan, o sea, esa cosa un poco de Lo bizarro, lo grotesco, raro, lo gro- grotesco, sí. sí. Bueno, cyberpunk, o sea, realmente es el cyberpunk. Es que si acabo de ver una página y ya me he descojonado, que es una idea que es encabezar un mail con un par de frases célebres. Y entonces es un mail, o sea, es como un mail escrito, y el mail es un mail que empieza diciendo propuesta de colaboración. Y pone, la potencia sin control sirve para nada, Pirelli. Y la segunda frase es, me decían que eran innecesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría Albert Camus. Y luego dice, buenas tardes, me llamo Miguel Noguera y llevo más de 10 años lidiando el sector de la animación de eventos. Y luego tengo una propuesta que hacerles. Se trata de generar un rayo mayúsculo de varios gigabats para las fiestas de Almuñécar. Hay mucho dinero que ganar, les adjunto un PDF con. Y este es el mail que está redactando. Buenísimo. Y claro, esta parida que no es ni un dibujo, es una Es un una mail, idea. es la captura de un mail. Es un mail en sí y me parece increíble. Perdona, Kike, es que he abierto el libro. y- No, claro, si es que yo creo que los tengo todos. Yo también. Ahora, no, sí, ya sé lo que voy a decir. Que hay cosas que las ves en el formato Noguera con un dibujo suyo o con fotografías hechas con el móvil y dices, vale, este concepto es muy de Miguel Sí. y nadie más podría hacerlo. Pero hay otras que tú podrías hacer el esfuerzo de imaginártela con, pues eso, con el estilo de una viñeta del New Yorker, o coger esa idea y transformarla en un trocito de stand-up más convencional o de noticia del Mundo Today incluso. Y hay veces que se puede hacer, y hacer ese ejercicio me parece interesante. Bajar, limpiar un poco. Limpiar un poco el- porque a a Miguel lo de que la le interesa idea y es de lo más interesante que... Porque él no para de crear contenido, o sea, a un nivel... En fin... ¿Cuántos años lleva? Es que es sin combustible. Esto era diario, lo estaba haciendo diario durante algunos años
compaginado con el Ultra Show. Todos los Ultra Shows son distintos. Sí, yo creo que siempre trae ideas Cosas nuevas. Claro, es que es eso, Puedes claro. verle cada mes y cada mes vas a ver un show distinto. Totalmente. Sería en este sentido un one-liner con un cajón infinito de ideas que él va combinando de maneras distintas y dándose también pie a la impro, a la libertad de pensamiento, que luego hablamos del podcast si queréis, antes de terminar, suyo. Pero Kike, ibas a decir esto, el ejercicio este de... Es que no quiero interrumpir más. No pasa nada, Alex. O sea, Ya. Alguien tiene que ocupar el lugar de testigo Raquel. de Qué ironía, ¿no? Que Que sea sea yo. Alex, Al precisamente. final era él. Al final era yo, ¿eh? sí. El padre es el perro, otra idea de Noguera, ¿os acordáis de esta? El padre es el perro, ¿no os acordáis de esto? Es muy divertida. Bueno, habla de ultrasonidos, ya recuperaré, no me acuerdo. Sí, la cosa es que él no para de crear cosas nuevas. Y le interesa, y esto lo explica en la masterclass de la Llama School, que es muy interesante, aunque la haga enfurruñado, o es interesante precisamente porque lo hace enfurruñado, y es que él le interesa que esté un poco a medio hacer y un poco ir quemando campos. Si él fuera americano, muy posiblemente habría dicho, vale, ya tengo el show perfecto, ahora voy a intentar ganar dinero con esto. Eso a él obviamente no le interesa, es decir, le interesa. Y eso él, no sé cómo lo debe pasar ahora, pero hace unos años todavía lo pasaba mal con el Ultra Show, porque es como, vale, salgo con ideas nuevas cada vez. Sí, es que igual es un nivel de exigencia loquísimo. Él explica en la Llama School, ya digo, este papel donde tengo cosas antiguas, por si la cosa decae, poderlas usar. Luego no lo uso nunca, pero claro, eso es un reto, y ese reto en sí mismo forma parte de su propuesta artística. Hubiera sido mucho más fácil desbrozar todas esas ideas, aunque a mí me parecen todas muy buenas, pero decir, vale, voy a coger lo mejor de lo mejor y hacer un show equilibrado y tal. Él no. Él graba todos sus ultra shows y a lo mejor te los publica todos en YouTube. Todos. Sí, y venga, y otro. ¿Sabes? Y otro. O sea, no. Y esa Bueno, autodestrucción. como le son parece- únicos, es que le es parece, le parece ese autosabotaje de alguna manera le parece muy interesante, y es lo que hace que quizá pues meter a alguien en ese universo. Es decir, ¿tiene sentido enseñarle a alguien un ultra show? No, es como, no, quiero enseñarte Claro. a Miguel Noguera. O sea, quiero que conozcas todo lo que hace Miguel Noguera, y aún así es inabarcable. Quiero decir, yo lo sigo desde hace un montón de años. No se acaba, Miguel no Habré se visto acaba. un 20%. ¿Qué digo un 20%? Mucho menos. Mucho Claro. menos. Sí. Y en casa es un recurso habitual de, hostia, Ultra Show. Cada tanto cae y lo ponemos ahí y es risa garantizada, vaya, es brutal, es muy guay. ¿Y el podcast lo habéis escuchado? Infrashow, Yo lo he escuchado. Algunos los he Par, escuchado. sí. que es como flujo de pensamiento sin Es ningún- la nada absoluta. Es heavy, Es ¿eh? remar contra la nada sin remo. Creo que ya no. Es decir, creo que al principio así. Bueno, era yo así. escucho Ah, no pues hace los que, nada. los que pillé Ah, sí, yo, ¿eh? los que pillé yo. Bueno, sí, ¿eh? Sigue siendo, ¿eh? O sea, hay gente que sí los escucha a todos. O sea, Sí, yo todos no, me voy dando, pero de vez en cuando me los pongo a ratos y genera O sea, estupor. el- Él se pone a hablar sin saber de qué hablará Y la premisa es que no puede parar de hablar en Sí. ningún momento, no puede hacer ningún Que silencio. ¿no? todo lo que hace es como ponerse una pistola en el pecho. Voy a quemar este contenido y en el siguiente show es todo nuevo. Voy a hacer otro libro en un año. Voy a hacer un show sin nada. Voy a hacer un daily bis cada día. Es un constante Estaríamos hablando de un ponerse- workaholic, quizás. Sí, sí. Es una autopresión ahí loquísima Sí, sí. para crear, pero apretando los dientes y los puños, Tampoco, es muy fuerte. aunque en su obra hay mucha violencia, mucha tensión, mucha arista, digamos. Luego lo ves tranquilo en un Starbucks. Sí, es una persona. Sí, es muy Con tranquilo. su libreta Es y decir, le ves tranquilo, no le ves con ansiedad. que yo creo que le encanta dibujar. Sigue yendo a. No a clases de. Porque no son clases de dibujo, no necesita ir a clases de dibujo. Pero sí que va a sesiones De dibujo al de natural, dibujo al natural, sí. tal. Es decir, que no es. No sé si hay esa presión, pero sí que creo que forma parte de la propia propuesta. Y el podcast lo representa, y no va a dejar de hacer ese podcast, claro, es como esa condena autoinfligida, que es algo Las que notas de Miguel. que es algo que yo conozco bien, pero creo que lo mío es un poquito más relajado. Y el podcast, hay algo de tío enfurruñado contra el podcasting en ese podcast, es decir, como
que hay que tener un podcast. Pues tengo un podcast. ¿De qué va el podcast? El podcast va de que tengo un podcast y el podcast existe en tanto que el podcast existe y yo sigo hablando. Mientras yo siga hablando, esto es un podcast. Por tanto, sí, ya está, ya hay un podcast. Pum. Así de fácil es, ¿no? O sea, El podcast fue. hay algo, El podcast ha sido hecho. Hay algo contracultural, de protestón, de nano gruñón un poco. Sí. Y eso me parece, ese enfurruñe me parece original y me parece, y además es un enfurruñe que tampoco es contra nada o nadie, porque una cosa de Miguel que no es no puedes decir que es humor blanco porque es muy violento. Sí. Pero hay cero actualidad, está más allá del tiempo y el espacio. Digamos. Sí, totalmente. Está completamente deslocalizado atemporal total. Sí. Totalmente. Y esto es muy bonito, esto es muy guay. Y esto pasa, si te lees los primeros libros también de Noguera y tal, es que no siguen funcionando todo exactamente igual. Quizá hay algún referente televisivo alguna vez que la broma gira en torno a algún personaje conocido. Pero bueno, hay una de las cosas es que, joder, ha hecho mucha cosa. Algunas cosas en colaboración con los Vengamonjas, ha hecho bastante cosa. Hay una serie de vídeos que se llama Relájate Ciudad, que son una preciosidad, es de los mejores vídeos de Vengamonjas, con ideas muy bonitas, con Miguel cantando. Tiene un vídeo que hizo con Edgar Lledó. Edgar Lledó le editó el vídeo, que es La Hora de Ángel. Es Miguel Noguera comentando Ángel. ¿Tú has visto ese vídeo? No. Ese vídeo es una locura. Son 60 minutos. Ángel, la serie de televisión. Sí, una maravilla. ¿Sabes Buffy Cazavampiros? El spin-off de Buffy, sí. ¿No sabes Buffy Cazavampiros? Sí. Sí. Vale, pues hay un spin-off de Buffy como para señoras un poco, aunque tenía el mismo público, pero tenía una cosa un poquito más rancio. Bueno, el prota era un tío, era por contrarrestar un poco. Y es tan divertido ese vídeo. Y Miguel tiene como le interesa la ciencia ficción y la fantasía y tal, y la cosa un poquito atrás, creo yo, tiene un vídeo de 1 hora donde él comenta no gazapos, sino observaciones, vislumbres, como dice Elena en sus libros, de la serie Ángel. Y es 60 minutos de Miguel comentando Ángel. Él no se ve y los comentarios de Miguel son cartelas. Es increíble. Bueno, analiza el imaginario de la serie, los efectos especiales, cómo llevan a cabo ese imaginario. Que a veces son cutres, que a veces las incoherencias de diálogo y la acción. Es increíble. Fíjate, aquí Ángel está bailando, pero fíjate una cómo... maravilla. Y te pone, fíjate... Quien está bailando es el actor. Está fuera del personaje. Me acuerdo de esto. Y tú lo ves y dices, está totalmente fuera del personaje. Bueno. Y tú dices, coño, es verdad. Y es muy divertido y... Joder, sería muy gracioso, pero es que no va a querer. Pero sería muy gracioso... Que comentara el comentario. No que hacer eso en una Llama Fest o algo, ¿no? Emitir ese vídeo simplemente en una Llama Fest es una cosa que he querido hacer desde la primera edición porque todos hemos visto ese Todo vídeo. Este podcast es para pedirle todos esto, hemos ¿no? visto ese vídeo en solitario. Todo ese reproche es para hacerle creer que le debe algo a Quique. No, y ahora viene, ahora viene el gancho. El mentalista. En todo caso, España le debe algo a Miguel. O sea, porque me parece una figura importantísima. O sea, yo también creo que lo es. Muy original. Y la cosa es que cuando dijimos de hacer este podcast pensé, vale, guay, porque no hay que prepararse nada, pero no como en los otros. Pero me parece una figura difícil de abarcar. Sí, pero creo que es comentarlo. Sí, claro. Bueno, sí. Es difícil de abarcar. Bueno, sí. ha sido una introducción, ¿no? Porque de alguna manera. Bueno, hemos picado el gusanillo a quien no lo conociera. Exacto. Qué raro que alguien nos conozca a nosotros, pero no a él. Sí. Pero solo la premisa de esto. Yo cuando alguien me pregunta, ¿pero qué hace? ¿Qué es? No sé qué. Y digo, es un tío que te cuenta sus ideas. Y creo que esto es claro, al final. Pero eso o sea, eso lo Pero puede decir cualquier cómico, cualquier sí. creador. Bueno, o sea. pero no, porque un cómico al final está buscando todo el rato un chiste, que sea la ocurrencia, que tenga el giro. Muchas veces Miguel no, simplemente es una idea. Y a veces es una imagen, a veces es un... Claro, esa es parte de la gracia de Miguel. Dice, me está haciendo reír y no está haciendo nada de lo que hacen los que se dedican a hacer reír. Claro, y esto es lo como, guay. ¿Cómo? Perdón, no, las estructuras, las premisas, no hay remates, no hay... Es como, ¿qué está haciendo? Que es lo contrario de lo que hace todo el mundo y funciona. A mí eso me parece muy interesante. Yo no sé hasta qué punto me puede haber influido su actitud, pero yo prefiero de un cómico es que me da rabia decir la expresión, de un humorista, la observación
o la idea, el concepto, la reflexión, que no la propia estructura que me vaya a hacer reír. Es como, no, o sea, lo que yo voy a comentar de aquí a unos años es, como dijo aquel, no voy a buscar la risa, me interesa la idea, y lo que te está ofreciendo Miguel todo el rato son ideas. Creo que si alguien está viendo este podcast y no conoce a Miguel, posiblemente piense que todas las ideas son muy elevadas o muy abstractas, pero hay veces ideas tan tontas como esta es de aquel show del Macbeth, es decir, de hace muchísimos años. Dice, joder, un hombre muy gordo, y se saca el iPod creo que iba a decir del culo, se lo saca. Y se saca un iPod. Y en ese momento te ríes, y es una idea muy básica. O sea, es esto. Es esto. Bicho despeinado. Es uno que es un dibujo, que es un bicho que tiene como unos 4 pelos aquí y es bicho despeinado. Se ha levantado mal, tiene el pelo así. Que si bicho alguien hiciera despeinado. un ranking de. Es un sustantivo y un adjetivo que no asocias. Si alguien hiciera un normalmente. ranking de mejores humoristas gráficos de España, nadie pensaría en Miguel Noguera. Ya. Y es un error, creo. Sí, porque yo pillo este libro que... bueno, mira, os pondré también la dedicatoria que me hizo, que me gusta mucho, la pondré sobreimpresa. Este libro es... Tengo la foto, la añadiré en el blog. Vale, yo lo miro y hostia, hay cosas que me las sé, me pasa como con, yo qué sé, con Eugenio, por decirte algo, ¿sabes? Que me lo sé y lo revisito y me vuelvo a descojonar y me vuelve a sorprender y Hombre, me vuelve claro. Entonces creo que eso tiene como un valor que es la hostia y que no es muy fácil de encontrar eso en otros cómicos o humoristas. Como la ¿sabes? buena literatura, que la lees al cabo de 10 años y te dice cosas distintas, ¿no? Pues a mí me pasó un Eso- poco no, esto sí, con, sí que con pasa. Noguera. Y yo qué sé, me puse el vídeo de la presentación que hizo de este libro aquí, en La esto Llama. es la hostia. Y en casa me descojoné viendo Y- la presentación del libro, que es él comentando... Y coges a si tienes mentalidad de cómico y lo ves, dices, pero ¿por qué tira 1 hora de material? Sí, es que... ¿Sabes? O sea, pero todo lo que ves... que además no son cosas que están en el libro, son cosas distintas a las que están en el propio libro. Creo que no usa esto como... No, que O sea, va. la Son presentación- ideas descartadas que él tiene en un Word. La presentación Creo. es Que no tiene nada que ver con el libro. La presentación del libro es un show de 1 hora que hizo aquí, que nos fue muy bien en la tienda porque pudimos comprobar que cabían 100 personas viendo una presentación. Bien, test de aforo. Con cierta holgura, que sí, con gente de pie y tal, naturalmente, pero que no era agobiante. Y ahí está en el YouTube de La Llama, se puede ver, es quizá de las últimas cosas grabadas de Miguel Noguera que haya subidas ahora mismo. En Filmin hay un montón de ultra shows también, o sea, Sí, él en regala todos material lados. todo el rato. Pero él en la presentación estaba activamente tirando material, o es algo que pasó. Bueno, es que ¿A qué te refieres? O Que sea, si vino con una libreta sí, dijo, él voy que- a hablar de esto en el... Sí, Ah, ok, y aparte con la idea de... pero la presentación es un Word Porque- con ideas descartadas, ¿no? Que él proyecta el Word. Y que él tenía... Ah, él vino con él- su... él él vale, vino vale. con, Él vino vale, con su vale. GoPro y su micro para Sí. grabarlo y subirlo. Vale. Ok. Pero no Amigo. para grabarlo y subirlo, sino él graba todas sus actuaciones. Y de vez en cuando las va... No sé si descarta, seguro que descarta alguna porque se oiga mal o porque no estuviera especialmente brillante ese día. Pero quizá es el... Es que no quiero usar la expresión cómica porque está muy vinculada a la comedia de stand-up muy convencional y lo que él hace es otra cosa. Pero que tiene shows de 1 hora un montón. No hay nadie que haya hecho tantos y los haya subido tantos. O sea, es un... Sin repetir material, sin recordemos repetir, o sea, recordemos este dato. Y aquí La Llama sí se marcó 1 hora. Claro, porque lo que promociona más no es el contenido, es la experiencia. Es un show, es pasar por mi cabeza y ver todo esto. y hay- Y meterse si ahí, vienes claro. una vez cada 6 meses, no vas a ver 2 cosas iguales. Yo lo he visto como 10 veces, no he repetido ni una sola idea. Y es como acostumbrado a ver a cómicos probar el mismo texto 18 veces en 18 opens, de pronto alguien que es que no repite nunca Pero no solo no repite, sino que cosas que a ti te parecieron un concepto interesante a explorar, una escena una imagen que tú explorarías más, Él fuera, otra. vamos a otra, vamos a otra. No Next. prefiere romperlo, o sea, es esa cosa, sí, hay una... Su primer show, su primer libro en solitario se titula Ultraviolencia y hay ese no quiero llamarlo autosabotaje porque
sabotear, parece que entonces que busca un objetivo al que no llega, no. O sea, el propio autosabotaje es el objetivo. Por tanto, no es autosabotaje. Pero si hay algo de violento en te acabo de vender esta imagen, vamos, te jodes, vamos a otra. ¿Sabes? Hay cierta, no sé si agresividad, pero sí, y eso es muy generoso de su parte, muy cabrón de su parte también, y lo que hace que sea, creo yo, muy difícil de vender a foráneos. Pero hay que estar agradecidos de vivir en el mismo, de coincidir Momento, en sí, el sí. mismo momento que En realidad sí, porque yo la sensación es que ha inventado algo, ¿sabes? O sea, que ha hecho algo que ha roto un molde de alguna manera. O yo tengo esa percepción, ¿sabes? Y creo que es guay y que esto ha abierto seguro que y abrirá caminos en gente que hará otras cosas y que no será lo mismo, pero que Lo único que puede ser algo parecido es quizá Andy Kaufman, ¿no? bueno, sí, ¿no? De alguna Tampoco manera. conozco excesivamente, pero Javi, tú conoces más. No sé si... Es que Desde el- son cosas diferentes, porque lo que hacía Kaufman era actuar para sí mismo. Pues esa cosa más pura y artística, ¿no? Y O no- performática yo creo De que alguna cómica, manera ¿no? no tener miedo de la rareza o de Claro, lo extraño. yo iba por ahí. Yo creo que lo que pasa es que el humor absurdo está totalmente desatendido y Noguera vive ahí. Nadie hace humor absurdo. Claro, todo el mundo se ha fijado en el stand-up americano y todo el mundo intenta hacer eso de ahí, pero el humor absurdo no. Faimino y Cansado igual están ahí, ¿no? Sí, Pero tampoco- pero ya venía, pero no es tampoco, no exploran ideas fuera de la realidad, es más. No, pero de unido, ¿eh? Donde llegan, ¿eh? A Pero mí bueno. me gusta Miguel cuando se pone especialmente tontorrón, cuando hace cosas muy, muy tontas, muy de Mortadelo. Eso es, que ves que le gustan a él, ¿no? Recuerdo en un show que vi en el Teatro Goya hace muchos años que no voy a verle, y ahora con la niña imposible, donde empezó a contar una historia en plan, cogí un taxi en Sevilla, porque tenía que actuar allí, y salía un dibujo de él de cómo él estaba detrás del taxista. En plan, y os explico lo que me hizo, porque es una cosa bien rara. Yo estaba detrás, y entonces yo tenía esta imagen, y es un dibujo de un taxista desde el cogote, o sea, la imagen que ve el viajero, el cliente. Dice, y de repente el tío se gira, hay un dibujo del taxista girado, dice, y hace esto. Y hay un tercer dibujo del taxista metiéndose el pulgar en la boca e inflándose con la cabeza inflada. Y te está explicando esa historia como si fuera real y hace esa tontería. Es una gilipollez. Sí, sí, es una apoyada chorrada. del dibujo. Qué bueno. Y eso es muy guay porque es puro Mortadelo llevado al escenario y ningún cómico de stand-up podría hacer eso. Porque necesitas el dibujo. Claro, claro. Oye, también, y se está riendo del. Venidos aquí en taxi. Puede ser. También se está riendo del puede ser. del formato. Yo creo recordar que lo vendía así, ¿no? Como algo real. Pero ojalá me esté equivocando. Porque entonces estará en su casa apretando los puñitos. Y esa es otra cosa, bueno, cerramos como queráis, pero que lo digo porque llevamos ya una hora. Y esta es otra cosa muy guay, que siempre hemos dicho esto, que el stand-up al final es como un lugar en el que un cómico o una cómica puede poner todos los recursos que tenga a su alcance. Y joder, el show de Miguel, pues, o sea, que no es ni elevado ni es raro, o sea, pero que es un tío que te está cantando, que te está poniendo dibujos hechos por él, que te está haciendo stand-up normal, que te está haciendo acting, que te hace personajes, porque muchas veces hace voces súper locas y súper tal, te escenifica lugares, situaciones, o sea que es muy completo, es ultra completo como artista encima de un escenario, y el show que vas a ver tiene muchos más ángulos, es mucho más rico que el show que vas a ver de un cómico de stand-up al uso. Entonces, que no tengáis miedo a ir a ver un ultra show, porque no es nada raro, ni nada, como acabamos de decir, elevado, ni nada, y creo que merece la pena verlo porque es algo como muy completo. Hombre, yo creo que cualquier interesado en la comedia que Lo tenéis no en haya YouTube. ido a ver un show de Miguel Noguera, aun sabiendo que no le va a gustar, pues se merece el más profundo de los desprecios. Bueno, pues Y con eso esto, Ahí queda eso. con esto podemos A ver, terminar. Miguel Sí, Noguera jamás ha visto uno de sus shows. Bueno, en YouTube, claro. Ah, vale. Igual sí, Igual sí, claro. Igual solo ve eso, Nos dejamos muchas cosas de comentar de Miguel Noguera, como por ejemplo las publis que hace para sus shows. Increíble. Sí, sí, sí. Increíble, con la cara Shows. pintada, cantando. Ha habido dos grandes etapas de esas publis. Bueno, es que podríamos entrar ahí. Es decir, me gusta cómo en las redes sociales, cuando tiene que retuitear una entrevista tal, lo hace
también refunfuñando. Y A, alguien a pensará, la llama School le ha refunfuñado también- bastante también- cuando hemos y alguien publicado. pensará que es el personaje. No es el personaje. Es que- Como en él. Ángel, ¿no? Está bailando el actor, ¿no? Está bailando el actor. Está bailando el actor. Es decir, que es una persona encantadora y la verdad es que le quiero mucho, le tengo muchísimo cariño, pero Pero el refunfuña, el el refunfuño es refunfuña. honesto. El refunfuño Bueno, es tú también honesto. refunfuñas, quiero decir, Sí, por y eso es sois tan honesto, amigos, Y quizás. es honesto completamente el refunfuñe de mi parte. Nos dejamos las publis, nos dejamos... fue el primero en Películas, hablar cine de- también, películas, Carlo Padial. Taller Capuchot. Nos dejamos muchas Taller cosas. Capuchot, Nos Que dejamos está ahí muchas el cosas. póster de Taller Capuchot. Sí, peli protagonizada por Miguel Noguera, dirigida por Carlo Padial, que solo se ha podido ver en 6 ocasiones más o menos. No está en ningún sitio. No sé si es que quedó descontento Carlos, supongo que sí. Y era un intento de Carlo por acercarse al universo de Miguel, donde Miguel era una suerte de profesor de un taller de literatura. Es Carlo criticando el mundillo en los talleres de literatura. Y el póster que a Avi le gusta mucho Joan muy Cornella, guay. ¿no? está ¿Es hecho esto? por Joan Cornellá antes de que Joan Cornellá Lo petara, lo claro. petara a ese nivel internacional. Está diseñado por Manuel Bartual, peli protagonizada por Noguera, dirigida por Carlo, sale Xavi Daura en la peli también, hace un personaje bastante guay, Xavi Daura, y es como, hostia, peli que retrata un momento de los 2000 muy interesante, donde toda esa nueva comedia estaba a punto de estallar y donde, como habéis podido comprobar, no he nombrado absolutamente a ninguna mujer. Boom. Boom. Es que realmente no había. No había, es una cosa muy nueva, las mujeres es una Raquel, cosa muy Raquel, nueva. Raquel no. Salvador. Los hombres se reproducían por esporas. Hasta que Steve Jobs no presentó a la primera mujer, ¿os acordáis? En Sí. 2014, que fue un boom, Sí, sí. no había mujeres. Y claro, hasta No que no hizo el estamos. modelo 18 tampoco podíamos reproducir. En fin, nos dejamos muchas cosas Echo de menos que escriba más. A mí en Ultra Violencia me gustaban mucho los párrafitos. El parrafote, ¿no? Que Claro, ahora lo has además- simplificado mucho y es como una línea, un titular, muy viñeta. Sí. Pero cuando el dibujo venía acompañado de un parrafote, era como... Interesantes, muy interesantes también las firmas que hace en sus libros. Los sellitos. Su público lo conoce. Cada San Jordi firma libros y como su dibujo es un poco abigarrado, digamos, no abigarrado, sino detallista, para ir un poco más rápido en San Jordi se hace un sello. Cada sello, cada San Jordi es distinto. Pero, claro, sí. Es un sello que es un autorretrato suyo, un sello de goma, y entonces lo tunea Ay. con lápices de colores, con las Sí, carandas sí. que tiene. Y cada año y lo hace distinto. Y en esta ocasión con el Noguera 100 lo que hizo en la presentación es hacer retratos de la gente que venía a Esto pedir es un libro. increíble, tío. Sí, sí. Podemos- Retratos sí. en absoluto fidedignos, como Excepto se puede, el mío. No, como no, se no, puede ver con el de Alex. El mío es literal, ¿eh? Esto molaría. Hombre, que a ver, pudiera se parece. Enséñalo a cámara, enséñalo a cámara. No se verá, No se verá, pero Acércate, lo podemos... acércate. Que no se va a ver nada. Lo Se pongo puede luego, lo poner. pongo aquí No, no, por grafismo. Bueno, ya lo he puesto entráis en el blog del podcast, Sí, que nunca el blog, decimos. el blog, ¿vale? Layamaschool.com Bueno, pues- explicado pierde. Ahí tenéis toda la información y todos los el post referencias que se del curra capítulo, Javi con la los referencia a los enlaces. vídeos, links y todo, ¿vale? toda la pesca. Oye, dejamos hasta aquí, ¿no? Sí, yo sí, podría- Si queréis más Noguera, pues que venga Miguel y hacemos otro. No, Miguel ya no puede. Ah, ¿no venir. puede venir? Bueno, pues nada. Pues hasta aquí Miguel Noguera en Explicado Pierde y ahora nos vamos Ese barco ya aterrizó, muchacho. nos vamos con la sección de Javi. Bueno, Comedia Starter Pack, la sección de Javi me hace ilusión que porque está mi nombre, pero mejor, Comedia mejor. Starter Porque tú lo Pack, explicas. Comedia Míralo, Starter míralo el Pack. tío ahí con la libretita de Media Pro, el agua de Media Pro. Vaya Bueno, flipado. sí, vengo del trabajo. Vaya flipado. Vale, ¿qué? Ya, yo es que soy muy corporativista. Cuando entro en una empresa, Ya, pero soy ahora- fan de la Pero empresa. ahora estás en la Pero, llama, exacto, tío. aquí Me no ofende un es- poco esto Pues esto. regálame un botellín de la llama School y una libreta. Bueno, libreta de la llama sí que tengo. eso es Joder, verdad. será posible. Bueno, a ver, Aquí no vengas por ¿qué pelear. Bueno, puedes ¿qué traes? Debbie Shirley. Eh, Algo de Media Pro.
No. Debe Comedy Starter para quienes no lo recordéis o no lo sepáis, yo traigo algo básico de comedia Sí. y en vez de deciroslo directamente, lo tenéis que adivinar. Sí. Tenéis 10 preguntas. Vale. Yo me he lanzado y he No dicho es. que- No es. ¿Es una película? Es una película. ¡Vamos! Ya está, yo ya he cumplido. La verdad es que Es una película. es española. No es española. ¿Americana? Tampoco es americana. Hostia, hay que empezar a decir países. ¿Está disponible en plataformas? Sí, yo la he visto en plataforma esta semana. Toma. Pues es un ultra show, muchachos. Yo intento que esté relacionado, pero también intento alejarme por cambiar un poquito Sí, está bien. el tema. Y es un Comedy Starter Pack, ¿eh? Sí, yo hoy sí. Hoy es Comedy Starter Pack. Yo creo que sí, vamos. Hostias. Sí. Vale, Es ¿cómo lo decís para saber si es contemporánea o Sí, qué de hacemos? los 2000 ¿De los 2000 aquí? No, Es de antes de del siglo pasado. es del siglo pasado. hola, Hola. blanco y negro. Sin sonido, posiblemente. Buah, a sin ver, sonido. el tren llegando a la estación. Pues Bastante o es el- noguera. o la Podría del ser tren, un o tren la- llegando. O la de los obreros. o O sea. la del sobrero El saliendo. regador. A ver, Regado. ¿Qué podría ser? podría ser. El y es un gran Starter dictador. Pack. En blanco y negro seguro, ¿no? Sí, Nadie ha dicho que sea en blanco y negro. ¿Es en blanco y negro? No. Es del siglo pasado. Vale, pues ya está. No, ya no es en blanco y negro. Ya tenemos más Es que de info. pronto, ¿qué pasa? Que el color se inventó en el 2000. No, es que... no era un chiste, era un chiste. ¿En serio? No, comedias hay 5. Comedias hay 5. Pero, a ver, no, el humor se descubrió. Bueno, Sí, o sea, hasta que Steve preguntamos Jobs si nos es sacó. europea Sí, o pregúntalo. intentamos ¿Es europea? ¿Es es europea? europea. Es europea. Vale, entonces es británica porque claro, es que Javi, no hay una película, es muy difícil. Pero es que se va de lo general a lo concreto. Para eso están las preguntas. Claro. Se empieza de lo general. Europea, y se va a hacer un película, no es en embudo. blanco y negro, pero Claro, es hombre. Vale, del siglo pasado. Entonces, es que el error es querer acertarlo A lo loco. A lo loco de entrada y sin preguntar Vale, nada. bueno, A lo loco, a lo pero es loco. que claro, pero pienso que nos quedan pocas preguntas. Pero si no sabes cuántas. Habéis Sí, dicho 4. infinitas ya. Vale, ¿es británica? Sí, claro. Claro. Vale. ¿Cumple años este año? ¿Ha cumplido años este año? Bueno, todas cumplen años. Cada año todos Las que se han cumplimos hecho, años. las que se han hecho cumplen años cada año. No, pero como un 25, un 50, ¿no? ¿Quieres Una decir efeméride. un aniversario guapo? Venga, voy a dar pista porque 40. Vale. ¿Tuvo problemas de financiación y quizá un Beatle tuvo que financiarla? No, la vida de Brian ya se dijo. No, es Los Caballeros de la Mesa, es de Holy Grail, la que pagó. No, era la vida de La vida Brian. de Brian. George Bueno, Harrison pagó es la vida que- de es Brian. que Que se hipotecó su casa. De Holy Grail es. Pero- Cumpleaños. Pero, muy bien tirado. Muy bien tirado, O- toma. es Monty Python, o sea, va por ahí, pero no. ¿Y 40 años atrás qué año era? A ver. ¿Cuántas Los palabras años tiene 80. el título? Una. Vale. Muy buena pregunta. O sea, es del 85, pues. Es una palabra, ¿eh? Del 85. Uf, ¡Hala! tenía yo 4 años. Pues yo tenía 0. 4 años tenía yo, madre mía, pues no ha llovido, ¿no? Qué viejo. Una palabra. Claro, es que una palabra pues podría ser cucún, podría ser platón, No, otras no porque son americanas. son americanas, Es claro. que sí, claro. claro. Hostia, Javi, tío. Pero muy ibas difícil. muy bien por donde has preguntado. Los, Ibas muy, los caballeros de la muy bien. mesa. De... Ibas extremadamente bien. por ahí. Alguien de esa peli ha hecho otra peli. Y está por ahí. Pues será Mira, dice que sí. una pelea de Terry Gilliam, Brasil. ¡Brasil! Muy bien. Sí, ¡Bravo! la verdad que está de puta No ma- sé cuál es. Y aparte, Yo tampoco la he visto. ¿no? aparte murió el actor la semana pasada, Jonathan Bryce. el Papa. Sí, recientemente Papa. Pues eso, Brasil, de Brasil, 1965, dirigida y coescrita por Terry Gilliam, uno de los Monty Python.
El Americano, por eso había un poquito ahí de discrepancia, pero la película es británica. Tienes la libreta al revés, Javi, que lo sepas. Sí, pero porque... Vale, haces dos sentidos. Porque la usa. Vale, perdón. En un lado me escribo unas cosas, en otro lado me Y escribo nosotros otras. somos al revés, ¿eh? Es el pluriempleo. Sí, porque esta es la, es la Vale, libreta está. del trabajo, en verdad. Yo Está. me hago... si te fijas, Vale. es la primera vez que traigo esta libreta. Vale. Bueno, Brasil, muy bien, está muy bien esa peli. Pues eso, es una... Terry Gilliam básicamente es un chalao con una imaginación desbordante. Muy bien visto. Le ha dado por querer hacerla en cine cuando es extremadamente difícil hacer en cine lo que él siempre ha imaginado, pero eso nunca le ha detenido. Cuando se podía haber conformado con otro arte mucho más sencillo para expresarse, ha querido hacer el cine, que es la más complicada porque tienes que hacerlo. Para poder grabarlo tiene que estar ahí. Y sus películas pues siempre se caracterizan precisamente por eso, por el exceso de imaginería. Y Brasil en concreto me pareció como muy apropiada porque es una distopía, no sé si futurística o no, pero sí, bueno. Sí, es cyberpunk, así. Es dieselpunk. Dieselpunk. No sabía, no conocía este subgénero, conocía el steampunk y conocía el cyberpunk, pero en medio tienes el dieselpunk, Tiene todo el sentido. que utiliza como esa tecnología, pues eso, setentera, ochentera, pero en un retrofuturo que se queda como ahí encallado en el tiempo. Y es toda la película una sátira de un mundo hiper burocratizado, deshumanizado y que... bueno, básicamente, como la mayoría de películas de ciencia ficción, o un recurso muy habitual de las películas de ciencia ficción es plantearte un mundo con unas normas muy fijadas, y de pronto la película empieza en la excepción de esas normas. Y aquí sucede que dentro de ese mundo hiperburocratizado se da un error en un nombre de un archivo y eso lleva a que se detenga a una persona equivocada. Y a partir de ahí empieza toda una investigación por corregir el error en los archivos. Oh, Dios mío, nos hemos equivocado, esto no puede permitirse. Y vemos al protagonista, que es Sam, que es interpretado por Jonathan Pryce, que se mete como en toda una investigación para desentrañar ese error y conocer a la mujer de sus sueños, literalmente, porque este hombre cuando se duerme se cree que es un caballero alado que rescata a una chica en una jaula, que es la mujer de sus sueños, que resulta que existe en la realidad. Claro, por eso esto son todo como... Es una película muy rica visualmente, con un montón de humor muy visual basado en el exceso, en lo grotesco que decíamos, y en estos mundos mecánicos incomprensibles. Me parecía que era como muy adecuado precisamente para hablar de Noguera. Y bueno, es una película que, para los que no la conozcáis, es una película considerada de culto y que ha influenciado en el resto de películas de ciencia ficción posteriores. Delicatessen, La ciudad de los niños perdidos, Dark City. Hay un montón de películas que claramente beben del imaginario de Terry Gilliam. Y forma parte de una trilogía suya, aunque en realidad es toda su filmografía, que le llama la trilogía de la huida mediante la imaginación, que son protagonistas que viven en realidades que no le gustan y se evaden a través de mundos imaginarios, aunque antes había hecho los Time Bandits, que era un niño que huye a través de la imaginación, hizo luego Brasil y finalmente la trilogía era Las aventuras del barón Munchausen, que también era este señor que, en fin, se monta sus películas. En realidad, Terry Gilliam siempre está haciendo el Quijote. Ya. Hasta que finalmente pudo hacer el Quijote. Sí, Pero siempre son estas películas, incluso las más dramáticas suyas, siempre son personajes que huyen de una realidad que no les gusta, tirando de imaginación. Y me parecía que precisamente pues es quizá lo que hace Miguel, de algún modo. Claro, Vive en un mundo de imaginario al contrario, muy ¿no? rico. O sea, yo creo que es como el mundo que crea es un mundo horrible en el que todo el mundo está sufriendo. Pero él se lo pasa muy bien ahí. O sea, porque los Es peor, ¿no? Es que mira, he abierto... El mundo que se imagina es he peor. abierto al azar. Y lo que sale es la cara arrancada. Hostia. Es verdad, Todo literal. el mundo está sufriendo o haciendo el ridículo en Pues sus- es el negativo de Terry Gilliam. Ay, qué bonita está. Es que bueno, no quiero seguir hablando de Miguel, pero sí conectan una cosa, y es, hay veces en los Monty Python, en Terry Gilliam especialmente, que hay cosas que son
más bonitas que divertidas. Es como, es humor, Sí, es sí, claramente sí. divertido porque hay humor absurdo, hay... No es una película de carcajadas, Brasil. pero, precisamente, ¿eh? pero es más, hay más belleza conceptual Totalmente. que Ideas. jocosidad. Hay digamos. ideas Sí, muy sí. interesantes y muy divertidas. Y hay de pronto un tipo que le empiezan a venir papeles por el viento, papeles de periódico, y le acaban envolviendo. Y el hombre, de pronto el viento se lleva el papel y ese hombre ha desaparecido. Es como. sea, como claro, una metáfora es una, brutal. es una imagen como loquísima. O una mujer, la madre del protagonista, que está como es adicta a las operaciones de cirugía estética, y la primera vez que la vemos es un médico por detrás con unas pinzas que le ha cogido por aquí, estirándole la piel a lo máximo, que es esta cosa que decíamos como grotesca Gore, casi, y sí. gore que puede un poco congeniar con esto. Es como eso, unas imágenes que son muy, muy complicadas de ver, y eso, y Terry Gilliam se ha empeñado en incrustarlo en sus películas siempre. Vamos, Monty Python, película de culto, y Dieselpunk. Yo creo que esta vez sí, ¿no? Sí, sí, Esta sí. Yo no lo conocía y me lo Star apunto. Trek Pack, Brasil es muy artística, tal. Escrito con Z. Sí, con Z. Sí, porque no pasa en lo he puesto con Brasil, Z y me han salido otras No, cosas. no pasa en Brasil, no tiene absolutamente nada que ver con Ya me Brasil. imagino, Se ya. llama así simplemente por la canción, la de Nani, na, 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 Ah, na, sí. na, Ah, que vale. es toda la película está acompañada por una versión instrumental de esta música, lo que lo hace todavía todo más raro. Porque no pega nada, no tiene nada que ver con nada. Pero es esa cosa que te va acompañando durante toda la película y tú estás ahí. Claro, el mundo es feísimo, vapor, cosas que fallan, cables, tubos, y tú estás ahí como con Brasil en la cabeza. Que es En el todo lo trópico, contrario. ¿no? Que es todo lo Sí, contrario. Mucho cable también en Miguel Noguera. Mucho Mucho cable, mucho tubo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Ya te digo. típico del cyberpunk. Qué pena, ojalá hubiera podido. Y es verdad que mi Noguera es muy cyberpunk. Ojalá. Tiene mucha línea. Disponible en Pluto TV. Pluto TV, yo lo vi en Filmin en su momento, no sé si sigue ahí. Bueno, pues nos vemos en 15 días. ¿no? Pues venga, muchas gracias Javi, Quique, Irene. Gracias por seguir aquí, por no habernos abandonado. Nos hace mucha ilusión. Y Mira, nos se acaba escuchamos. ahora Pena y Pánico Mira, acabamos también. sincronizados. Sí, voy a Pues echarles- acabemos ya antes de que Raquel suba. Venga, adiós. layamascool.com. Suscribiros.